Sean todos, todas y todes bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografías de artistas, entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe. Y también les invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que primero que nada sale en la web de Radio Hashtag los martes a las 18 horas. También recuerden que si tienen un podcast o programa de radio o les gusta escribir o les gustaría hacerlo, pueden contactarse con los chicos de Radio Hashtag, que como me dieron el espacio a mí, se los van a dar a ustedes. Y ahora sí, empecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Los abandoné un martes, pero como siempre digo, tienen como... Yo creo que estamos llegando al podcast número 70, o sea, realmente. Para el 100 capaz le hago el de las bienales, que no tengo ahí colgado, que se lo prometí hace 1000, pero bueno. Como se darán cuenta, no es lo que más me divierte. Hoy les traigo un podcast que espero que sea cortito, porque sé que a muchos les gusta. Me gustaría saberlo eso. Tendría que volver a generar encuestas. Si les gusta, que sean más bien cortos, como los del principio, que duraban entre 15 y 20 minutos, o los que me extiendo más, que pasan los 30. Bueno, vamos a ver qué sale. Igual siempre te digo que voy a ser corto y después deliro en el medio, pero bueno, no importa. Empecemos. Este tema me lo pidieron bastante, no sé por qué, porque es un tema bastante sencillo, es un tema interesante, sobre todo porque va a ser uno de los pocos movimientos que se van a surgir en paralelo. Estamos hablando de la historia en la que siempre acá Argentina los movimientos artísticos solían llegar tarde en relación a que los artistas se iban afuera, estudiaban, volvían y traían todas estas corrientes nuevas. Sin embargo, este se va a gestar como en paralelo al mundo. Pero primero vamos a hablar de generalidades y después vamos a traerlo para acá, para casa. ¿De qué vamos a hablar? Sin más vueltas. Bueno, de arte cinético o arte óptico lo pueden encontrar. Que no es exactamente lo mismo que el op art o el arte óptico. Y después vamos a ver por qué. Sobre todo tiene que ver con los tiempos. Pero digamos que son, o sea, en teoría son prácticamente lo mismo. Pasa que este va a desarrollar otras cosas. El arte, para que ya les quede, ¿no? Como para no dar tanta vuelta, el op art, lo que se conoce como op art, va a ser básicamente pintura. Va a ser pintura abstracta. Todo lo que vamos a hablar de abstracción, porque estamos hablando de ilusiones ópticas y eso, y para eso es una súper abstracción del color. Pero va a ser prácticamente eso, y el arte cinético va a incluir el movimiento de otras maneras que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué es el arte cinético? Bueno, básicamente es una corriente de arte en la que las obras tienen o simulan movimiento. Y acá es importante el tienen o simulan, ¿no? Quédense con esto. O sea, realmente si tienen que definir arte cinético rápido, es esa la definición. Tienen o simulan movimiento. Está principalmente representado en el campo de la escultura, por eso les decía que de ahí va a distanciarse un poco del op art, que va a ser prácticamente pintura. Igual estamos hablando de saltos temporales mucho más cortos de los que hablábamos al principio, ¿no? El op art se desarrolla más o menos cuando termina la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del 45, y el arte cinético se va a desarrollar fuertemente entre los 60 y los 70, o sea, está ahí, es como una idea que está latiendo y se va desarrollando. Incluso vamos a ver los antecedentes que es como que se rozan muchísimo. Está principalmente representado en el campo de la escultura y pictóricamente se utilizan ilusiones ópticas basándose en la teoría de la vista, ¿no? Del ojo, de cómo se compone el ojo, de los conitos y las barras. Si alguien sabe más de este tema lo va a entender un poco mejor, pero básicamente es cómo percibimos el color y cómo percibimos la profundidad en base a cómo está compuesta nuestra retina.
Y en la vibración retiniana, ¿no? Y en la imposibilidad de nuestro ojo de mirar simultáneamente dos superficies coloreadas violentamente contrastadas. Es decir, si nosotros estamos frente a una superficie de color, de dos colores muy contrastados, es probable que el ojo haga un juego de movimiento, porque va a haber primero una y después la otra, y esa simultaneidad es lo que genera el movimiento o la ilusión del mismo. ¿Se entiende un poquito mejor ahí? Y acá es donde yo les quería decir los antecedentes. El primero, el grande, es el futurismo, ¿no? El futurismo que era una alabanza a todo lo que era el movimiento. Pueden recordar que en ese momento estaba todo el auge de la cronofotografía, que era esta fotografía que permitía sacar una secuencia de algo en movimiento y en donde se descubre que el caballo en algún momento está completamente en el aire. Bueno, ese tipo de cosas que van a tratar de representar, si tienen un podcast de futurismo, con, por ejemplo, las diagonales, la repetición de un perfil, ¿no? Para simular que algo está corriendo. Bueno, en el caso del caballo, la multiplicidad de las patas, ¿no? Como todas estas cosas, bueno, son todas cosas que al arte cinético le van a servir de herramienta y sobre todo como antecedente. Después, ¿qué otra cosa tenemos de antecedente? Bueno, Alexander Calder. No les hice podcast de Calder, me di cuenta haciendo este podcast. Díganme si les interesa y si no, es muy probable que lo haga igual. Democracia. No, igual recuerden que me pueden pedir temas, yo los voy haciendo, menos el de las bienales, juro que en algún momento lo voy a hacer. Es que es un podcast que va a requerir mucha investigación. Prometo que lo voy a hacer, pero generalmente todo lo que me van pidiendo yo voy cumpliendo. Así que me lo dejan ahí en mi Instagram, que generalmente cuando subo aviso que el podcast está subido, dejamos ahí una cajita para que me comenten lo que quieran y también me pidan temas. Cierro paréntesis. Calder, ¿qué va a hacer? Para los que no lo conocen, Calder va a trabajar en la escultura en el aire, le va a decir él, y van a hacer estos móviles y que van a tener como esta suerte de balanceo, ¿no? De un equilibrio muy frágil, ¿no? Porque son varitas de metal súper finitas y con chapas en las puntas, entonces van a generar este balanceo, como los móviles de los bebés arriba de las cunas. Bueno, así, pero en tamaños gigantes y con varios como pisos. Googleen imágenes, se va a entender muchísimo más de lo que yo lo estoy describiendo y es la recomendación de este podcast, que siempre miren, machen audio con video y así se les queda en el cerebro fijado para siempre, si es que tienen que rendir o no sé, se lo quieren acordar para un asado familiar. Otro de los antecedentes que no suelen ligarlo directamente, pero a mí me parece que es un antecedente fuerte y que vale la pena mencionarlo, va a ser Seurat o Ceró, como le digan en la pronunciación, y todo lo que va a ser el puntillismo. ¿Por qué? Porque el puntillismo tenía esta idea, y acá es cuando se descubre esto del ojo, en esta época del puntillismo, de que si vos tenés un punto de color, vamos a ponerlo con ejemplos para que sea más sencillo, amarillo y pegadito, o sea, no tocándose, pero ahí, al ladito, que eso se llama yuxtaposición, cuando dos colores están en paralelo sin llegar a mezclarse. Un punto de color rojo, a la distancia, eso va a ser naranja para el ojo. ¿Por qué? Porque es incapaz de discernir ese contraste como dos cosas distintas, sino que lo fusiona. Cuanto más chiquitos sean los puntos, más fácil va a ser esta fusión. Cuanto más grande, más se va a distanciar. Cuanto más pegados estén, más intenso va a ser el color. Cuanto más separados estén, más claro va a ser el color. Eso es la teoría básica del puntillismo. Creo que acá lo hablamos en este momento, no recuerdo. Yo creo que sí, que hablamos de posimpresionismo.
que es básicamente esto, el puntillismo. Entonces es un clave antecedente. Y también sirve para esto de la teoría de, bueno, cómo generar movimiento sin tener movimiento, ¿no? La ilusión óptica. Como les dije antes, es una corriente de las mitades del 60. El nombre tiene origen en la rama de la mecánica que investiga la relación que existe entre los cuerpos y las fuerzas que sobre ellos actúan, ¿no? Como la movilidad de algo sería. El término apareció primero que nada en 1920 cuando Naum Gabo, no sé si lo estoy pronunciando bien, en su manifiesto realista rechaza el estaticismo heredado del arte egipcio y dice que tiene que haber un cinetismo del color, ¿no? Esta es la primera vez que aparece el término. Este esteticismo del que habla es el término que hablamos en Renacimiento, del hieratismo, de esta dureza que tenían las pinturas, como esta solemnidad, porque básicamente estamos hablando de arte religioso, ¿no? También. Que es algo que va a romper el romanticismo, de romper este hieratismo, ¿no? De que las figuras tengan una gesticulación más humana, ¿no? Porque ¿quién está tan duro, iba a decir? Pero bueno, es un poco eso. Entonces, de acá, o sea, los artistas cinéticos van a tomar esta expresión que sale en este manifiesto, que se refería a otra cosa, pero que habla justamente de un dinamismo en el color. O sea, está relacionado. ¿Qué artistas vamos a tener a nivel internacional? Bueno, tenemos a Limar Whitaker, después tenemos en Venezuela a Jesús Soto, gran artista, podemos hacer un podcast de él en particular, David Ascalón, y en Argentina, y acá es donde capaz más les va a sonar todo esto, lo tenemos a el grupo Grab, que en realidad el grupo Grab se gestó en París, y acá es donde yo les digo que por eso sucedió en simultáneo, porque no es que sucedió en simultáneo acá, sino que estaban ahí, digamos. El grupo Grab se va a gestar en París en 1961 con Julio Leparc y Horacio García Rossi. Si tuvieron la suerte, como yo, de ir a ver esa muestra de Leparc en el CCK, creo que fue, gran exposición, van a entender esto de que les decía de que el arte cinético va a incorporar maneras mecánicas para mí pasa algo increíble en el arte cinético, me estoy enredando sola, que es que la pintura, hay pintura cinética, ¿no? Tenemos un montón de artistas que van a hacer solo pintura, pero hay un montón de otras pinturas que no son ni pinturas, ni es escultura, ni es un móvil. A ver, hay por ejemplo olas de Leparc, que son unos círculos en una, como si fueran en una tabla, ¿no? Presentados como si fuera un cuadro, y que cuando uno aprieta un botón, esos círculos se empiezan a mover, ¿no? Y de ese estilo hay un montón de obras, ¿no? De que tienen una primero, la interacción es fundamental, porque si vos no tocas algo, no se mueve, ¿no? Esta acción mecánica de apretar un botón y de que eso se mueva. Va a incluir muchísimo el arte cinético en Argentina, va a incluir muchísimo el agua, ¿no? Esta suerte de idea de cascada, la luz, los espejos van a ser como fundamental. Y por eso digo que se sale de lo que es la pintura, porque si bien van a utilizar muchísimo la pintura, va a haber muchísima instalación, ¿no? Los que fueron a la muestra de Leparc se podrán recordar ese caminito que uno recorría entre espejos y que te remareabas y te la dabas con todos los espejos habidos y por haber. ¿No? Y como el movimiento, el accionar para que sea esa ilusión de movimiento era
uno, ¿no? El que atravesaba. Y va a haber muchísimo de eso, de ese tipo de obras. Y va a haber muchísimo de este tipo de obras en que vamos a tener que tocar algo para que se mueva. Igualmente, en las que no, también va a haber como este juego con el viento, ¿no? Por ejemplo, eso no en la muestra del E-Park, está fijo en el CCK, en el hall. Esa bola azul tiene un nombre, pero yo no lo recuerdo claramente. Esa bola azul que vemos que es un móvil, ¿no? Que cuelga del techo, que son todos como cuadraditos azules. Eso va a tener que esos cuadraditos azules generan una esfera. Eso, el movimiento lo va a dar, uno, el viento, ¿no? El viento va a pasar a través de estos cuadraditos y va a moverlos. Y dos, la luz. ¿Por qué? Porque cuando la luz pega de determinada manera, esos cuadraditos se proyectan y hacen, ¿no? Como esta especie de proyección de las lámparas mágicas. ¿Vieron esas lámparas que se ilumina y algo se mueve? Bueno, eso. Y tenemos un montón de obras. Yo insisto, busquen porque es increíble. Además, Le Parc tiene muchísimo cargado en YouTube, para sorpresa de nadie. Es un artista que, si no me equivoco, sigue produciendo hasta el día de hoy y es increíble todo lo que hace. Y después tenés también, acá en Argentina, por ejemplo, está bueno, Le Parc también es argentino, pero en Argentina también vamos a tener a Miguel Ángel Vidal y Eduardo McEntine, grupo de arte generativo. Y de ellos hay muchísima obra en el MACBA, si no me equivoco, que es el que está en San Telmo. Recomiendo muchísimo ir a ver la obra de Eduardo McEntine. Es alucinante lo que hace ese hombre con el aerógrafo. Me pongo de pie, es un nivel de técnica al cual, nada, perfección. Y es algo que el arte cinético y el arte óptico van a exigir. ¿Por qué? Porque tiene que haber cierta pulcritud para que esta ilusión óptica se pueda concretar, si no es algo muy exacto, es casi un cálculo matemático. Muchas de las obras, no, por decir muchas, todas las obras son previamente calculadas, bocetadas, se trabaja mucho con una precisión, es una abstracción muy precisa, ¿no? Si lo tenemos que definir así. Y la mayoría trabaja con aerógrafo por esta cosa que te permite el aerógrafo, de que no hay marca, no hay ningún pincel, no hay marca de nada. Y es un poco también una mecanización de la obra de arte, ¿no? La introducción de la máquina en el campo artístico, un corrimiento del artista, también un corrimiento del ego, porque, por ejemplo, también en Grab, en este grupo que les decía, hacían múltiples obras seriadas, ¿no? También, como remitiendo, podemos volver muchísimo el tiempo atrás a los artistas del pueblo, que tienen un podcast de eso, de que hacían grabados seriados para venderlos a bajo presupuesto y que todos tengan obra. Bueno, este grupo hacía eso justamente con ese fin. Pero también esto de la introducción de maquinaria para que no haya, para que como que la exactitud y la precisión, o sea, realmente pulían esto para lograr lo que se proponían, ¿no? Como un objetivo muy claro y buscar los medios para llegar a este objetivo. Realmente, si viven en Capital Federal o si vienen de visita, porque creo que está fija, vayan al MAC, porque es un delirio. Es el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Supongo que hay obra en otros lugares. Hay un libro muy lindo de Eduardo McEntine. Bueno, de Le Parc creo que hay obra por todos lados. Ahora no está esa exposición que yo les decía del CCK, pero hay obra por todos lados. Es un artista que hoy en día creo que se radica en París. Nada. Miren obra, siempre.
este podcast siempre la recomendación es miren obra, mucha, hasta que se cansen. No importa si les gusta o no les gusta, formen opinión. Esto es importantísimo. Así estén estudiando y tengan que generar una crítica en frente a algo. Mi recomendación desde acá es generen opinión propia y sosténganla, ¿no? O sea, no tener que justificar algo o tener que investigar sobre algo no significa que te tenga que gustar, que esté en los libros de historia, que hayan pasado a una posteridad, que hoy hablemos de ciertos artistas, no significa que a vos te tiene que gustar o no gustar, porque el arte es subjetivo. O sea, lo que para mí es increíble, para vos puede no serlo y estás en todo tu derecho, y es un poquito de lo que hablamos en el podcast en el que yo deliré un poco de experiencia estética, ¿no? Esta noción de que tenemos que entender algo para que nos guste. No, el gusto va mucho más allá del entendimiento. Es obvio que cuando entendemos algunas cosas o tenemos cierta data, podemos apreciarlo de manera distinta, lo que no significa que te va a empezar a gustar porque sepas todo. No es... puede ser un gusto adquirido, pero sigue siendo gusto. O sea, gusto es gusto, punto. Y con esta gran frase que no va a ningún lado, yo me voy a despedir de este podcast que, bueno, dije que iba a ser más corto. Está siendo un poquito más corto de lo habitual, pero tampoco tanto. Por favor, miren obra sin prejuicio. O sea, eso es la recomendación desde este podcast, es vayan a mirar obra y que no les importe nada. Y generen opinión propia y consuman arte. Que es hermoso y que realmente la vida es mucho más bella mirando arte y consumiéndolo y creándolo también, y no necesitan ningún tipo de nada para hacerlo. Díganme qué les parece el podcast. Me encanta cuando me mandan fotitos, que les acompaño, que les hago compañía. Gracias por compartirlo también y que esto llegue a más gente. Recuerden que tienen listas de reproducción en Spotify y en YouTube. Ambas listas están en los canales de Radio Hashtag y las pueden encontrar directo en los links en mi Instagram, que los tengo en mi perfil. Nada, eso, gracias por compartirlo, gracias por escucharlo, y díganme qué les parece, si les gusta, si no les gusta, si digo boludeces, si deliro, qué crítica me pueden hacer. No tienen que estar de acuerdo conmigo y yo también le puedo pifiar horrible. Y también díganme qué temas quieren que charlemos por acá, lo que sea, puede ser artista, puede ser un movimiento, o puede ser un tema a debatir. Nos encontramos en la próxima edición. Gracias por acompañarme. Chau, chau.